Seguimos hablando de los impactos del posfordismo. Esta vez vamos a charlar sobre los principales hitos entre 1970 y 1990. Arrancamos por 1970. Se la conoce como la década que abre paso al modelo de acumulación flexible a nivel mundial, a partir de nuevas reglas de juego impuestas por el mercado, la economía y la política. El intento de poner un freno a la inflación creciente en 1973 dejó al descubierto una gran capacidad de excedente en las economías occidentales debido a la sobreproducción resultado de la producción fordista y el Estado Plan. Además, como la economía productiva deja de ser rentable, el capital opta por el sector financiero y la especulación inmobiliaria, gracias a la desregulación aplicada por gobiernos neoliberales como Estados Unidos e Inglaterra. Se sumaron los efectos del aumento del petróleo por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, conocida como la OPEP, tras la decisión árabe de embargar las exportaciones de petróleo a Occidente. El petróleo era muy barato para Occidente porque Estados Unidos y países europeos controlaban su comercialización, mientras que a los países dueños de los recursos no les quedaban grandes ingresos. Entonces la crisis del petróleo ocasionó en 1971 una fuerte devaluación y los dólares que les ingresaban a los países productores pierden valor. Todo esto profundizó la crisis fiscal en el gobierno estadounidense, dando lugar a nuevas formas de acumulación, por ejemplo, la acumulación flexible. Esta emerge como una confrontación directa con las rigideces del fordismo. La flexibilidad atraviesa los procesos laborales, los mercados de mano de obra, los productos y las pautas de consumo. Se caracteriza por la emergencia de sectores totalmente nuevos, nuevas formas de proporcionar servicios financieros, nuevos mercados y, sobre todo, procesos de innovación comercial, tecnológica y organizativa. En consonancia con estos procesos, se observa la consolidación del sistema de producción Toyota, que tiene similitudes con las empresas esbeltas y las organizaciones en red, cuyas principales características se basan en los equipos de trabajo polivalentes, las estructuras desgrasadas, delgadas o aplanadas, la mano de obra deslocalizada y la flexibilidad en el proceso productivo. Mientras tanto, en la sociedad latinoamericana también pasaban cosas. Por ejemplo, se empezaban a armar los movimientos anticapitalistas y antisistémicos, preocupados por la posesión de la tierra y los derechos de ciudadanía. Muchos fueron conocidos como los sin techo, sin tierra, sin trabajo, sin ciudadanía, sin identidad, sin autonomía. Al mismo tiempo, ideologías liberales bajaban de Estados Unidos a América del Sur. Las promovía Milton Friedman, economista y profesor de las universidades de Chicago y Columbia, quien empieza a promover el modelo denominado la terapia del shock económico. Estas ideas impulsan a que las sociedades acepten a la fuerza el capitalismo más puro y desregulado. ¿Cómo lo hacen? Con la liberación de los precios y los controles de divisas, la retirada de los subsidios estatales, la apertura comercial de un país y la privatización de los bienes del Estado. Junto con su esposa Rose, también economista, lanzaron un proyecto que se convirtió en uno de los programas económicos más populares de la historia, un programa de TV que se llamaba Libre para elegir. Chile se convirtió en el primer escenario donde se aplicó la doctrina del shock económico. Allí, la crisis aprovechable, entre comillas, fue el golpe de Estado de Pinochet y la represión impuesta por él. Esto continuó con grandes transformaciones económicas en poco tiempo. Los procesos de reforma económica se impusieron a través de las dictaduras en América del Sur por un largo periodo. Se la denominó Operación Cóndor, un plan entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales de Sudamérica con la colaboración de la CIA de Estados Unidos. Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, todas formaron parte de la Operación Cóndor. Hacia 1980, la época se inició con las reformas de Estado a nivel mundial. Estas ideas fueron promovidas por Margaret Thatcher y Ronald Reagan.
Ambos formaron parte de una alianza personal y política que revitalizó el movimiento conservador en el mundo y potenció la cooperación estratégica entre Estados Unidos y el Reino Unido. Mientras que en el Reino Unido Thatcher resucitaba los valores conservadores frente al laborismo sindicalizado y burocratizado, en Estados Unidos Reagan abogaba por el sector más conservador, en contra del Partido Demócrata, anclado en la vieja ideología estatista de los años 50 y 60. Esto significó que promovieron la agenda del gobierno reformista. ¿En qué consistió? Consistió en reducir el gasto social, en favorecer el mercado como orden primero, en impulsar un sistema impositivo regresivo, que significa bajar los impuestos para el capital y los grandes grupos económicos, al mismo tiempo que elevarlos para la población. Favorecieron lo financiero por sobre lo productivo, dieron máxima libertad para la iniciativa privada, restringieron la inversión pública. Te la hago corta, el objetivo era minimizar el Estado. Las reformas venían a atacar el estado de bienestar, el gigantismo burocrático y a disolver la burocracia, en favorecer de separar la política de la administración. Décadas más tarde, lo conoceremos en nuestro país como los procesos de modernización del Estado argentino. Otros hitos políticos internacionales también ayudan a analizar en perspectiva sociohistórica el contexto de los estudios organizacionales. Uno de ellos es la Guerra de Malvinas entre Argentina y Gran Bretaña, donde la derrota argentina en la Guerra de Malvinas de 1982 provocó la caída de la dictadura y la convocatoria a elecciones democráticas. Así, en 1983, el triunfo del candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, dio inicio al retorno de la democracia en nuestro país. La caída del muro de Berlín en 1989 les permitía a todos los ciudadanos de la República Democrática Alemana cruzar los bordes del país. Por primera vez desde 1945, Berlín estaba unida otra vez. Tras la hiperinflación que hizo declinar el gobierno de Alfonsín, sumado al caos social por los saqueos y las revueltas callejeras, el presidente de la nación decide renunciar y entregar anticipadamente, en julio de 1989, el poder a su sucesor electo, Carlos Menem. Los 90, conocida como la década menemista, en sus primeros años de gobierno, Menem llevó adelante una profunda reestructuración del Estado, con el foco puesto en la desregulación de la economía y la privatización de empresas estatales. Implementó la convertibilidad, una medida que propuso el economista Domingo Felipe Cavallo, la cual consistía en establecer al peso argentino como una nueva moneda de curso legal y que tendría una paridad de 1 a 1 con el dólar estadounidense. La pregunta es, ¿cómo se sostenía la convertibilidad? Toma nota. Básicamente, sostener el tipo de cambio implicaba igual cantidad de pesos a igual cantidad de dólares. Y cuando estos se terminaban, porque ya no había modo genuino de obtenerlos vía exportaciones, el sistema solo se podía sostener a través de endeudamiento con entidades multinacionales de crédito o privatizando bienes del Estado. Muchas de estas políticas venían de los postulados del Consenso de Washington, que se impuso como un conjunto de políticas económicas consideradas por los organismos financieros internacionales y los centros económicos con sede en Washington. Todo esto dio paso a New Public Management. Esta nueva gestión pública fue concebida como un paradigma global de transformación del Estado, basada en la modernización de las administraciones públicas de Estados Unidos, Suecia, Gran Bretaña y Francia, todas consideradas exitosas. Y por ser exitosas, llegan a Argentina y se imponen dichas formas de gobernar sin tener en cuenta los contextos completamente distintos. Esto se conoce como la reinvención del gobierno. El sector estatal debe emular al sector privado, al funcionamiento de una empresa eficiente. Sí, el Estado debía ser una empresa. Una empresa donde predominaban las formas flexibles, desde leyes laborales hasta permisos para extraer bienes naturales, y con ello favorecer la erradicación de multinacionales a la vez que cadenas globales de valor. Se deja de producir bajo la lógica in-house o lo que conocemos como producción centralizada en un solo lugar,
y en parte la globalización favorece a la dispersión del capital y a la consolidación de cadenas y ciudades globales, al igual que puntos financieros mundiales. Esto significa que habrá países que brindan mano de obra, otros materias primas, otros tecnologías, otros logística y comercialización. Finalmente, a nivel internacional, un hito importante es la caída de la Unión Soviética en 1991. Se derrumba económica y territorialmente tras las reformas llevadas a cabo por Mikhail Gorbachov.